Saludos a todos detrás de la cámara. Por fin puedo ver hoy a través de la ventana un cielo azulado y lamentablemente, por lo que puedo ver, el huracán Ernesto va directo al archipiélago de las Bermudas, donde golpeará esas islas como un huracán categoría 2. En el día de hoy hablemos de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde antes de dar el listado de los titulares, vamos a repasar lo que dice un artículo publicado el 28 de febrero del año 2024, titulado Archivos militares que han salido a la luz pública revelan el criterio para el uso de armas nucleares. Estos archivos que salieron a la luz pública por unos de estos whistleblowers, aunque se refiere más bien sobre un escenario de una invasión a Rusia por parte de China, los principios, criterios y protocolos para invasiones por cualquier otro país a Rusia deben ser los mismos. Estos planes tácticos no son una rareza. Muchos países como los Estados Unidos tienen protocolos ya preparados para todo escenario de guerra posible que se pueda presentar, aunque tenga muy poca probabilidad de que ocurra. Como dije anteriormente, estos documentos que salieron a la luz pública incluían escenarios de entrenamiento y respuesta en el caso de una invasión por China a Rusia, donde lo más importante del contenido de esos documentos es que se habla de cuáles son los parámetros mínimos para que Rusia utilice su armamento nuclear en su defensa. En total salieron a la luz pública 29 archivos secretos que fueron preparados entre el año 2008 al año 2014, donde se presentan escenarios de ejercicios de guerra y estrategias navales y los principios operacionales para el uso y armamento nuclear estratégico y táctico. Así que en esos documentos aparece el criterio para el uso potencial de armas atómicas en una amplia gama de escenarios de incursiones dentro de territorio ruso, en situaciones específicas, como por ejemplo la justificación de utilizar las armas nucleares estratégicas de Rusia lanzadas desde tierra y desde submarinos, una vez el 20% del territorio de Rusia haya sufrido daños o haya sido ocupado. O sea que tan pronto Rusia haya perdido el 20% de su territorio por una incursión del enemigo utilizando armas convencionales no nucleares, eso autoriza inmediatamente el uso de las armas nucleares estratégicas de Rusia. Recordemos que las armas estratégicas son aquellas que tienen el suficiente poder para destruir un país completo. Aquí estamos hablando de los misiles intercontinentales Satán II y los misiles Bulova lanzados por submarinos rusos. Los documentos también hacen referencia de cuándo es que se van a utilizar las armas nucleares tácticas, que son aquellas de uso limitado en un campo de batalla, que van a ser lanzadas contra el enemigo desde tierra, desde mar o desde aviones. Principalmente estamos hablando de los misiles balísticos Iskander y diferentes misiles cruceros e hipersónicos que tienen una cabeza nuclear. Los peritos que leyeron estos documentos dicen que son relevantes y sus criterios se pueden aplicar para lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Referente al uso de armas tácticas, el documento dice que está justificado utilizar este tipo de armamento si se destruyen 3 o más cruceros o barcos de guerra, 3 o más aeropuertos o ataques simultáneos contra centros de comando. También menciona que se justifica el uso de armamento táctico nuclear para detener y repeler a cualquier nación si ataca suelo ruso o que está en un proceso de escalada en sus operaciones militares contra Rusia. O sea, para detener una agresión de un país foráneo y para prevenir que las fuerzas rusas sean vencidas en batalla o que se pierda territorio ruso. Si estos protocolos están actualmente en pie, eso significa que las incursiones de Zelensky dentro de territorio ruso ya justificó el uso de armamento nuclear táctico. El mapa que ven en la pantalla muestra las localizaciones donde posiblemente estén localizados
los misiles Iskander tácticos que tienen cabezas nucleares. En el año 2022, el presidente Putin, hablando de su doctrina nuclear, dijo de que había dos posibles escenarios para utilizar las armas nucleares de Rusia. La primera es como respuesta o reacción a un primer ataque nuclear contra Rusia por un enemigo. Y la otra es si el Estado de Rusia y su existencia está bajo amenaza, aunque se estén utilizando contra Rusia armamento convencional. Así que otra vez podemos ver que muy posiblemente, según la doctrina nuclear de Putin, que mencionó en el año 2022, ya debe estar justificado la utilización de armas nucleares tácticas contra Ucrania. En el año 2022, Putin también dijo que aunque tenía esos dos criterios, su opinión era que nunca se cumplirían, o sea, que nunca llegaría el día para que tenga que utilizarlos. Naturalmente, en el año 2022, él no se imaginaba que Zelensky se atrevería a conquistar territorio de Rusia, en Kursk y ahora en Belgorod. Así que hoy todo ha cambiado. Según este artículo, en el caso de que Putin utilice un arma táctica nuclear contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, el disuasivo que impide que Putin utilice su armamento nuclear es porque, según este artículo, este acto causaría que los Estados Unidos y el Reino Unido intervengan directamente en el conflicto de Ucrania. Así que para este artículo del medio noticioso Financial Times, como Putin no quiere un escenario donde participe Estados Unidos y el Reino Unido, no utilizará su arsenal nuclear. Yo creo que a menos que una persona tenga gringolas de elefantes, se cae de la mata, que nadie en ningún país estaría participando directamente en un conflicto con Rusia, sacrificándose por Ucrania, cuando ya se cumplió la doctrina y la justificación para que Putin utilice su armamento nuclear. Porque ni los ingleses, ni los estadounidenses, ni los franceses quieren escalar este conflicto para que se convierta en la tercera guerra mundial nuclear. Es mi opinión que si el presidente Zelensky, en conocimiento de la doctrina nuclear del señor Putin, tomó la irresponsable decisión de invadir un país nuclear, él y sus comandantes son los que tienen toda la responsabilidad sobre sus hombros de haberle dado la excusa a Putin de utilizar su armamento táctico nuclear contra ellos. O sea, que si Zelensky se metió en una guerra nuclear, que no espere que nosotros brinquemos al abismo con él. Dicho lo anterior y establecidos los protocolos y la doctrina nuclear de Rusia, estos son los titulares relacionados a la guerra en Ucrania durante los pasados días. Estados Unidos asegura que no estuvo involucrado ni fue avisado de la incursión ucraniana en Kursk. Una segunda región rusa declara un estado de emergencia mientras las fuerzas ucranianas avanzan dentro de Rusia. Zelensky dice que la ofensiva ucraniana avanza mientras Belgorod declara una emergencia. Ucrania dice que el avance hacia Rusia va bien y crea un amortiguador estratégico. Un audaz golpe de Ucrania. Anuncian desalojo de otro distrito de la región rusa de Kursk. Ucrania dice que Rusia lanzó un ataque con misiles a la infraestructura del puerto de Odessa. Cómo la sorpresiva incursión ucraniana en territorio ruso está erosionando la imagen de Putin como protector de la madre patria. Estados Unidos ve al exministro del Interior ucraniano como sustituto de Zelensky, dice inteligencia rusa. Zelensky niega informe del Wall Street Journal sobre plan aprobado por el gobierno ucraniano para destruir los oleoductos Nord Stream. Putin promete tomar represalias mientras el ejército ucraniano presiona cada vez más a Rusia. Ahora comencemos con los detalles de estas noticias. El martes de esta semana, la secretaria de prensa de Casablanca aseguró que Estados Unidos no estuvo involucrado ni fue informado con anterioridad de la ofensiva lanzada la semana pasada por las fuerzas ucranianas en la región fronteriza
y territorio de Rusia llamada Kursk. Voy a citar las palabras de la secretaria de prensa de Casablanca. No tuvimos nada que ver con eso. Le corresponde a los ucranianos hablar de sus operaciones militares. Nuestra política no ha cambiado al respecto. Lo que vamos a seguir haciendo, como hemos hecho en los últimos más de 2 años, es seguir suministrando a Ucrania la ayuda que necesita. Pero nosotros no hemos tenido ninguna implicación. Seguiremos hablando con los ucranianos sobre su enfoque, pero les corresponde realmente a ellos hablar. Esta es la guerra de Rusia. Es su invasión y agresión en un país soberano, y los ucranianos han sido increíblemente valientes a la hora de combatir. Cierro la cita. Para mí esta aseveración o confesión de Casablanca es extremadamente preocupante porque significa que Casablanca no tiene ningún control sobre las acciones de Zelensky que pueden poner en peligro a muchos países de Europa, incluyendo a los Estados Unidos. Porque recordemos que Rusia es un país nuclear. Si Estados Unidos ni el Reino Unido tiene control de las acciones de Zelensky contra territorio ruso, eso significa que en cualquier momento Zelensky o uno de sus generales puede lanzar misiles contra Moscú. El Occidente no se puede dar el lujo de estar enviando armas a un país que está atacando territorio del país con más armas nucleares del planeta y que tiene fama de haber tenido líderes sin escrúpulos como Stalin y como Nikita Khrushchev. Además, la secretaria de prensa indirectamente está confesando de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no levantaron la voz de alerta de que Ucrania atacaría y ocuparía territorio de Rusia. Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania alegó que el propósito del ataque dentro de territorio ruso no es tomar el territorio de la región, o sea, no es declarar el territorio ocupado como parte de Ucrania, sino que es para proteger a los civiles ucranianos. Hasta ahora hemos oído por lo menos 3 justificaciones sobre este ataque, esta incursión de Ucrania en suelo ruso. Una segunda región de Rusia ha declarado un estado de emergencia después de que las fuerzas ucranianas se adelantaran más dentro de territorio ruso, en una ofensiva sorpresa. Me refiero a la región de Belgorod, donde podemos ver en el mapa su localización. El gobernador de Belgorod dice que los ataques con drones y artillería de Ucrania han destruido viviendas y matado a civiles, donde junto con la región de Kursk, casi 200.000 personas, ciudadanos rusos, han huido de sus hogares. El periódico Al Jazeera reportó lo siguiente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que una incursión en la región rusa de Kursk ha estado logrando sus objetivos estratégicos y Rusia rechazó rápidamente los reclamos. En una publicación de Telegram el miércoles, Zelensky dijo que las tropas ucranianas habían avanzado entre 1 y 2 kilómetros en varias zonas de Rusia a lo largo del día. Dijo que 100 soldados rusos habían sido capturados en la invasión sorpresa que comenzó la semana pasada. En su discurso nocturno, Zelensky calificó la operación como un buen avance, al tiempo que apeló a los aliados occidentales a permitir que las fuerzas ucranianas utilicen misiles de largo alcance que ha proporcionado el Occidente para atacar objetivos más dentro de Rusia. Los funcionarios occidentales se han resistido en gran medida a esos llamamientos por temor a una escalada más amplia con Rusia. Y cito, cuanto más audaces sean las decisiones de los socios refiriéndose a los países que están apoyando a Ucrania, menos podrá hacer Putin, dijo Zelensky. El miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la señora María Zakharova, dijo que la ofensiva no ha desviado a las fuerzas rusas de las regiones de Donbass y Slobochanchina, zonas
donde las fuerzas ucranianas han sido atacadas por bombardeos rusos en las últimas semanas. Y cito: el régimen de Zelensky no ha logrado su objetivo principal, distraer a las fuerzas armadas rusas de Donbass y de Slobochachina, dijo en un comunicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El nombre Slobochachina lo voy a poner en la pantalla para que ustedes traten de pronunciarlo. Mientras tanto, Moscú dijo que había derribado 117 drones ucranianos que volaban sobre Rusia durante la noche, la gran mayoría de ellos en la región de Kursk. Las fuerzas de Ucrania avanzaron más hacia la región rusa de Kursk el miércoles, mientras Kiev dijo que sus avances proporcionarían una zona de amortiguación estratégica para proteger sus áreas fronterizas de los ataques rusos. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que se reunió con altos funcionarios para discutir la situación humanitaria y para establecer oficinas para un comandante militar, si es necesario, en un área ocupada que supera los 1.000 kilómetros cuadrados, que son 390 millas cuadradas. O sea que el presidente Zelensky contempla poner una oficina de gobierno dirigida por un militar en la zona ocupada por su ejército. Además, según el artículo de Reuters, el presidente Zelensky está pidiendo autorización y misiles para atacar más objetivos dentro de Rusia. A mí no me extrañaría que países europeos y líderes del Partido Republicano en los Estados Unidos estén contemplando la idea de solicitar la remoción de Zelensky como líder de Ucrania por decisiones que ponen en peligro a todos sus países. El periódico El País dice que la guerra de Ucrania ha entrado en una nueva fase, incierta pero esperanzadora. Por primera vez desde la invasión rusa, tropas ucranianas han atravesado la frontera internacional con la Federación Rusa y en el fin de semana habían logrado penetrar al menos 30 kilómetros dentro de la provincia de Kursk, en una audaz operación que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Se han producido numerosos prisioneros y bajas entre las tropas de Moscú. Al menos una columna de blindados ha sido enteramente destruida y casi una treintena de localidades han caído en manos del ejército ucraniano. En plena ofensiva rusa en Donbass, donde Moscú ya lleva meses avanzando lentamente, pero sin pausa, el comandante en jefe ucraniano, el señor Oleksandr Syrskyi, ha lanzado una completa y arriesgada ofensiva directamente sobre un territorio que no había sido invadido militarmente desde la Segunda Guerra Mundial. Además de mostrar la vulnerabilidad de sus defensas y fronteras terrestres, así como las capacidades militares del ejército ucraniano, la ofensiva obliga a Moscú a distraer tropas y recursos bélicos ahora empleados en Donbass, para como mínimo frenar el avance y, si es posible, desalojarlos de su territorio. El titular dice un audaz golpe de Ucrania, que es lo mismo que decir un inteligente golpe de Ucrania, alabando esta ofensiva en suelo ruso de Ucrania, donde yo personalmente creo que de audaz no tiene absolutamente nada, y por el contrario, para mí es una brutalidad. Y por eso comencé esta charla de hoy con el artículo sobre los criterios rusos para el uso de su armamento nuclear. Las autoridades del distrito conocido como Bolchesodatsky, en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lleva a cabo una operación militar desde el pasado 6 de agosto, anunciaron este martes el desalojo de la población ante la inestable situación en la zona. El distrito de Bolchesodatsky, colindante con el distrito de Sudzha, que fue el primer objetivo de la incursión ucraniana, donde viven unas 10.000 personas, tiene gran importancia porque aquí estamos hablando de un territorio próximo a la ciudad de Kurchatov, que acoge la central atómica de Kursk, más a la capital regional, que tiene unos 430.000 habitantes. El gobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov, reconoció ayer
que unas 121.000 personas ya han sido desalojadas de las zonas fronterizas con Ucrania y otras 60.000 serían trasladadas a sitios más seguros más adelante. El señor Smirnov también aseguró que las fuerzas ucranianas controlan ya 28 localidades en territorio de Kursk, donde viven unas 2.000 personas, sin que su suerte se conozca hasta el momento. Si pusieron atención, oyeron la frase territorio próximo a la ciudad de Kurchatov, que acoge la central atómica de Kursk. Así que ahora entra en el panorama la posible ocupación de soldados ucranianos de una central atómica dentro de territorio ruso, donde dicha acción aporta o acerca más el dedo de Putin al botón nuclear. Yo estoy seguro que dentro del Kremlin hay personas que desean que Putin le dé el siguiente ultimátum a Zelensky: o sales de territorio ruso para mañana, o voy a borrar una ciudad de Ucrania del mapa. La Agencia Nuclear de la ONU le hizo un llamado el viernes a Zelensky que ejerciera la máxima moderación en torno a sus operaciones militares cercanas a la planta nuclear rusa de Kursk. Según el medio noticioso Reuters, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron la infraestructura de la ciudad portuaria del sur de Ucrania, llamada Odessa, el miércoles al atardecer, hiriendo a 2 personas que trabajaban en dicho puerto. El gobernador de la región indicó de que los rusos utilizaron misiles balísticos. No se menciona si los daños a la infraestructura fueron críticos o si la destrucción fue mínima. Además, Rusia continúa con sus ataques a las instalaciones eléctricas por toda Ucrania y continúa avanzando en la región de Donbass. En estos momentos hay medios de la prensa, medios noticiosos, que le están buscando las 5 patas al gato, tratando de vincular el ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el hundimiento del submarino Kursk el 12 de agosto del año 2000. Esto para mí es una estupidez, porque están invadiendo la provincia de Kursk simplemente porque es la provincia rusa que tiene frontera común con Ucrania. En cuanto a la aseveración de que se está erosionando la imagen de Putin como el protector de la madre Rusia, eso es cuestionable, porque no se ve que eso se refleje ni en los programas de radio, ni en los programas televisivos de Rusia, ni tampoco se refleja en los periódicos rusos. Así que el Occidente, en algunos medios, están publicando sus opiniones sobre la imagen de Putin, en vez de preocuparse hasta qué punto se han violado los protocolos o requisitos para que Rusia defienda su territorio nacional con sus bombas atómicas tácticas. Los medios televisivos y de radio en Rusia en estos momentos acusan a Estados Unidos y al Reino Unido de ser los planificadores de los ataques a suelo ruso y acusan a los generales rusos de no haberse preparado para la incursión de Ucrania dentro de Rusia, pero en ningún momento están atacando la imagen de Putin. Eso es un cuento del Occidente. Por otro lado, mientras Zelensky alega grandes avances y victorias dentro de Rusia, los rusos alegan que están expulsando a los ucranianos de su territorio. Relacionado a lo anterior, el periódico TASS de Moscú lo que menciona es que la imagen de Zelensky es la que se está erosionando. Este periódico dice lo siguiente sobre la opinión de la agencia de inteligencia rusa llamada la SVR, y cito: según datos del Servicio de Inteligencia del Exterior de Rusia, la élite estadounidense está cada vez más descontenta con Zelensky, y las voces de quienes cuestionan la conveniencia de enviar miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania son cada vez más fuertes, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Zelensky está tomando medidas imprudentes que amenazan con escalar las tensiones mucho más allá de Ucrania.
El jefe del régimen de Kiev ha recurrido a acciones frenéticas, ya que lo que más le preocupa es retener el poder en una situación en la que su mandato presidencial expiró el 20 de mayo. Dicho esto, Washington está buscando sobre opciones para reemplazar al líder ucraniano por alguien que sea más manejable y menos corrupto y que sea adecuado para todos los aliados occidentales de Ucrania, señaló el SBR. Cierro la cita. Esta agencia de inteligencia dice que el ex ministro del Interior ucraniano, el señor Arsen Avakov, es actualmente considerado por los Estados Unidos como el candidato apropiado para sustituir a Zelensky. Relacionado a la noticia anterior sobre la erosión de la imagen de Zelensky, un artículo de Wall Street Journal aporta a esta desconfianza de la administración de Zelensky, que dice lo siguiente, y cito, de un resumen del portal Democracy Now! Un alto asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha negado un informe publicado en el Wall Street Journal de que su gobierno aprobó un plan para destruir los oleoductos Nord Stream en septiembre del año 2022. Según el Wall Street Journal, un equipo de 6 miembros de civiles ucranianos y soldados activos del servicio militar utilizaron un pequeño yate alquilado, utilizando navegación por satélite, sonar y mapas del fondo marino para llegar a los oleoductos Nord Stream en el fondo del mar Báltico, donde los buzos utilizaron explosivos conocidos como HMX y detonadores controlados por un temporizador para romper los oleoductos, lo que provocó una explosión y liberación masiva de gas metano. Las explosiones cortaron 3 de los 4 gasoductos que transportan gas ruso a Europa. Según se informa, Zelensky aprobó personalmente el plan, pero luego intentó detenerlo después de que una agencia de inteligencia holandesa se enteró del complot e informó a la CIA. Según se informa, el comandante en jefe de Zelensky, el señor Valery Zaluzhny, que lideraba esta misión, siguió adelante con el plan a pesar del cambio de opinión del señor Zelensky. Cierro la cita. Si todo lo anterior es real, la imagen de Zelensky en los países europeos debe estar severamente afectada. Como he dicho en muchas ocasiones, hay muchas dudas si el señor Zelensky verdaderamente controla a sus generales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido tomar represalias después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaran control de cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso en una ofensiva sorpresa. El lunes, Putin acusó a los Estados Unidos y a sus aliados de estar conduciendo una guerra contra Rusia, utilizando a los ucranianos, y acusó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de cometer crímenes de guerra. El gobernador de la región rusa de Kursk dijo que la ofensiva había matado hasta el momento a 12 civiles y había desplazado a más de 120.000 ciudadanos rusos. Algunos ciudadanos rusos desalojados dijeron que apenas escaparon con vida. Y para terminar, anteriormente yo les había indicado a ustedes de que para mí fue un disparate por parte de Casablanca decir que esta operación militar de Ucrania dentro de suelo ruso no iba a provocar una escalada. Esto para mí es bien preocupante porque pienso que en estos momentos el presidente Biden puede estar en la Lalandia. Incluyo también a los líderes europeos porque una escalada con potencial nuclear se puede suscitar en cualquier momento. Yo podría ponerme a pensar como los locos y decir que Putin podría estar haciendo una maniobra audaz desalojando a todos los civiles rusos de la zona de Kursk para que los ucranianos se sientan confiados y en ese momento Putin lance un ataque nuclear utilizando sus misiles Iskander contra las tropas invasoras dentro de territorio ruso para que el occidente se tenga que meter el rabo entre las patas.
porque no va a poder condenar que Rusia utilice un arma nuclear en su propio territorio. Y para que Zelensky realice que se está enfrentando a un Putin sin escrúpulos, como lo era Stalin, como lo era Nikita Khrushchev. Así que, como dije al principio de esta charla, las condiciones, los requisitos para la utilización de un arma nuclear táctica ya se cumplieron, gracias a Zelensky. Recordemos que típicamente estas armas nucleares tácticas comienzan en más o menos 1 kilotón y llegan hasta 50 kilotones, donde nunca podemos olvidar que Hiroshima era una bomba de 12 kilotones. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.